we have lost more than 5,000 Nevadans to COVID-19. A esta misma hora, el 5 de marzo del 2020, reportábamos el primer caso de COVID-19 detectado en un laboratorio de Nevada. Los números incrementaban y las preguntas eran muchas. Los infectados comenzaban a ser hospitalizados, otros lamentablemente fallecían. Nevada sintió los efectos y la economía también. Han sido 12 meses que han demostrado lo fuerte que es el estado y sus habitantes. Ahora poco a poco, con precaución y optimismo, comenzamos a avanzar. Esta noche, Noticias Univisión Nevada tiene cobertura especial del primer aniversario de la pandemia generada por el COVID-19. De esta manera comenzamos. Gracias por su fiel sintonía. 5.020 nevadenses han fallecido debido a esta enfermedad y los contagios acumulados sobrepasan los 295.000. Rafael, nos enlazamos con Alejandra Ochoa, que nos explica cómo llegamos hasta este punto. Alejandra, buenas noches. Muy buenas noches. Ha sido un año duro para todo el mundo y nuestro estado ha sufrido miles de muertes a causa de esta pandemia. De momento los casos se han ido controlando, permitiendo volver lentamente a una nueva normalidad. Pero ¿cómo empezó toda esta crisis sanitaria en Nevada? Veamos. La llegada de un desconocido virus al estado era inminente. El SARS-CoV-2 llegó a nuestro estado a principios de marzo, confirmando el primer caso de COVID-19 hace exactamente un año. Ahora anunciamos el primer posible caso de coronavirus en nuestra comunidad. Con el paso de los días, los casos fueron incrementando y la disponibilidad de pruebas era escasa, desatando una búsqueda colectiva para realizar pruebas, y las filas en los centros de testeo eran de horas. Desde la Sahara, dobla toda la Yoh. El trabajo en conjunto de especialistas logró la llegada al estado de miles de pruebas de COVID-19. Nuestro laboratorio en estos momentos tiene capacidad para alrededor de 1.300 pruebas para el coronavirus. Pero esto era solo el inicio. Los índices de casos positivos aumentaban con el pasar de los días, teniendo dos picos fuertes de infección. El primer día récord fue el 10 de julio, marcando 1.648 casos positivos, pero para el 30 de noviembre se cumplía un récord aún más alto, los 3.525 casos. Mientras todo esto pasaba, las autoridades fueron tomando diferentes medidas para tratar de combatir el virus, y para el 17 de marzo el estado ordenó el cierre de todo negocio no esencial, añadiendo las diferentes recomendaciones de protección, como el uso de mascarillas, lavado constante de manos, distanciamiento social, evitar las reuniones sociales y evitar salir de casa. Sumando a esto, se venían las hospitalizaciones en nuestro estado, y donde las autoridades de salud instalaron hospitales temporales, que afortunadamente no hubo necesidad de uso, ya que la capacidad de camas en los hospitales no llegó a su límite. Aún así, las cifras eran alarmantes. Para el 3 de agosto, llegamos a un pico de 972 hospitalizaciones, y el 22 de diciembre, las 1.857. Debemos hacer parte de nuestro día a día el uso de cubrebocas. El 25 de junio entró en vigor el uso obligatorio de cubrebocas en nuestro estado. Los decesos por el virus eran también inminentes y los números incrementaron al pasar de los días. Si revisamos los picos de fallecimientos durante esta pandemia, tuvimos 3. El primero, el 6 de mayo, con 14 muertes. Luego, el 6 de septiembre, que incrementó a 27 muertes. Pero lo alarmante fue el 22 de diciembre y el 11 de enero, donde se batió el récord de 47 muertes a causa de complicaciones por coronavirus. Este último ha sido asociado a que la gente salió de sus casas, las fiestas de fin de año y los viajes. A pesar de esta crisis, en el mes de diciembre se veía una luz de esperanza para los nevadenses: la llegada de las vacunas. Aún sigue siendo un proceso lento debido a la baja disponibilidad de las mismas, y donde de momento solo el 15,39% de la población ya se ha aplicado al menos la primera dosis de la vacuna.
Hasta esta fecha se han realizado alrededor de 3 millones de pruebas de COVID-19 y según especialistas, para que exista una inmunidad en nuestro estado, alrededor del 60% de la población debería de estar vacunada. Por eso no debemos de bajar la guardia y seguir tomando las medidas necesarias como el lavado de manos, el distanciamiento social y el uso de cubrebocas para poder lo más pronto posible volver a la normalidad. Desde la ciudad de Las Vegas para Univisión, Alejandra Ochoa. Un año, Rafael, difícil de creer. Alejandra, gracias por tu reporte. Revisemos las cifras de las últimas 24 horas. Entre ayer y hoy, 391 contagios adicionales fueron detectados, 15 personas más fallecieron y 393 se encuentran hospitalizadas. El condado Washoe reporta lo siguiente: 3.417 casos activos y 39.000 recuperaciones acumuladas. Mientras tanto, el equipo de mitigación del virus confirma que 742.600 vacunas han sido administradas hasta la fecha. Solo 258.014 residentes están completamente inmunizados con ambas dosis de Pfizer o Moderna. Hoy viernes llegaron las primeras 15.000 dosis de la vacuna Janssen de Johnson & Johnson al estado de Nevada. De acuerdo a los funcionarios, las mismas serán distribuidas a clínicas comunitarias y farmacias. Esta es la primera vacuna aprobada por la FDA que requiere una sola dosis. Para conocer cuáles grupos de personas califican para obtener esta o cualquier otra vacuna contra el COVID-19, simplemente ingrese al sitio web nvcovidfighter.org. En la ciudad de Henderson se abrirá una nueva clínica para agilizar el proceso de vacunación. La misma se ubicará en el centro de cuidado Heritage Park del número 300 sobre la calle Racetrack Road. De acuerdo al comunicado, allí tendrán la capacidad para administrar hasta 500 vacunas por día y atenderán a cualquier persona elegible bajo la guía estatal. El lugar operará desde el próximo martes 9 de marzo al viernes 12 de marzo, entre 8 de la mañana y 2 de la tarde. Para agendar una cita, llame al número que tiene en pantalla, 702-267-4636. Este viernes culminó la primera semana de aprendizaje híbrido para alumnos de prekinder a tercer grado en el condado Clark, y en el reporte que otorgó el distrito escolar se dio a conocer que 8 empleados dieron positivo al COVID-19 en estos últimos 5 días. De acuerdo al superintendente, el doctor Jesús Jara, algunos de esos empleados estaban trabajando de manera remota, otros sí visitaron los planteles. Como exigen los CDC, aquellos estudiantes que tuvieron contacto con los infectados estarán en cuarentena. 54% de CCSD continuó operando de manera virtual. No cabe duda que la pandemia también afectó severamente nuestra economía, provocando una ola de cierres y restricciones en el Strip y en las comunidades más pequeñas. Hacemos contacto con Alexander Zapata, quien nos tiene ese ángulo de nuestra cobertura especial. Alexander, desde este 5 de marzo de 2020, has estado informándonos sobre cada cambio. Sin duda alguna ha sido un año lleno de complicaciones y con cierres históricos como el del Strip de la ciudad de Las Vegas, que trajo como consecuencia un nivel de desempleo nunca antes visto en la historia del estado. En el siguiente reporte hemos preparado un resumen de los momentos más críticos para la economía de Nevada, que hay que decir, aún lucha por volver a lo que conocemos como normalidad. Marzo del 2020 quedará marcado en el calendario como un mes histórico, y es que con la llegada de la pandemia comenzamos a ver hechos inauditos. Con esas palabras, el gobernador anunciaba el primer cierre de todos los centros educativos, públicos y privados, y en todos los niveles para el estado. Pero esta noticia fue solo el preámbulo para una más difícil de digerir. Los especialistas me han aconsejado que la acción más efectiva es que todos los nevadenses se queden en casa y que los negocios no esenciales cierren al público por los próximos 30 días. Así, el 17 de marzo, miles de negocios no esenciales se veían obligados a dejar de operar, entre ellos el corazón financiero de Nevada, la industria de los casinos, algo que solo había ocurrido por un día, el 25 de noviembre de 1963, por la muerte del entonces presidente Kennedy. Al poco tiempo, el Strip lucía irreconocible y el aeropuerto McCarran se veía desolado. El motor de la economía local estaba en pausa, todo debido a la pandemia, y por ello la polémica era de esperarse. This shutdown has become one of total
Este cierre se ha convertido en una locura total en mi opinión. Las declaraciones de Goodman eran respaldadas por una realidad. Nevada fue el estado con mayor desempleo en el país en 2020, promediando una tasa del 12.8% en 12 meses. Esto llevó a miles de residentes a presentar problemas para pagar sus servicios, alquileres e hipotecas, e incluso obtener sus alimentos. Por ello, en marzo, llegaron medidas de alivio. En estos tiempos de situaciones sin precedentes he decidido firmar una nueva orden para detener todos los desalojos en el estado de Nevada. Pero los problemas no terminaban ahí. Históricamente, nuestra unidad de investigaciones de fraude del desempleo evaluaba cerca del 10% de las solicitudes. Hoy ese número se ha elevado a 70%. A ello se sumaron retrasos en los pagos debido a que el sistema estaba colapsado y además tecnológicamente obsoleto. Pero las primeras señales de recuperación de la economía se darían el 4 de junio, pues, tras 3 largos meses, nuestra principal industria comenzaba a dar señales de vida. Aquí estamos nosotros, no solo emocionados, pero muy agradecidos en ver regresar nuestros clientes, nuestros huéspedes. Desde entonces el Estado ha vivido múltiples cambios. En noviembre nuevas restricciones se fueron implementadas, pero a pesar de ello, los cierres por completo vividos en marzo de 2020 nunca regresaron. El argumento del gobernador fue simple: la economía del Estado no podía soportarlo. Tras un año, las autoridades han realizado un balance y se habla de la necesidad de diversificar la economía. Sisolak ha asomado una idea: las llamadas zonas de innovación o ciudades construidas y administradas por empresas privadas. Una propuesta que aún está por definirse y que, según él, de concretarse, permitirá al Estado nunca más repetir la difícil situación que le obligó a vivir la pandemia del coronavirus. Recordemos que aún Nevada va en fase de reapertura. El 1 de mayo las restricciones dejarán de ser una potestad del Estado y cada autoridad local tomará las riendas de las ciudades y condados. ¿Cuándo nuestra economía volverá a ser la de antes? Los pronósticos más alentadores hablan de 2022, mientras que los menos esperanzadores del 2024. Desde la ciudad de Las Vegas, Alexander Zapata, Univisión. Alexander Zapata, gracias por tu reporte. Los acontecimientos del año pasado retaron al Estado y a toda la nación, dijo el gobernador Steve Sisolak en este aniversario del primer contagio. Y lo más impresionante fue la unión que floreció entre todos. Esta tarde tuvimos la oportunidad de conversar con el gobernador, quien nos contó qué ha sido lo más difícil para él durante los últimos meses. Han sido difíciles las decisiones que hemos tomado. No hay una buena decisión, cada una tiene un grado de negatividad. Cerrar las escuelas y sacar a los alumnos de las aulas también fue difícil. Y el día que me pronuncié sobre los negocios y casinos, salí al balcón del edificio gubernamental. Vi hacia el Strip y Downtown y dije, wow, voy a apagar todas estas luces. Sacaré a cientos de miles de personas de sus trabajos. Era algo que teníamos que hacer y lo hicimos en el momento correcto. Recordemos que recientemente el gobernador anunció una guía para relajar las restricciones en el estado. A este punto los negocios han expandido la capacidad y eventualmente los centros nocturnos también podrán reabrir sus puertas, quizás para el mes de mayo. Y aunque Sisolak fue muy cuidadoso con dar un estimado del regreso a la llamada y deseada normalidad, sí dijo cuándo espera ver más movimiento en la economía local. Para la segunda mitad del año pienso que los negocios y casinos verán un gran incremento en las ganancias. Para ese tiempo ya tendremos vacunas para la mayoría de los nevadenses y veremos a más turistas regresar a Las Vegas. Justo después de nuestra entrevista esta tarde, el mandatario estatal emitió una nueva directriz para los espectáculos y eventos de entretenimiento. Escuche esto, el documento indica que todo artista con cubrebocas debe mantener una distancia física de 6 pies sobre el escenario entre una persona y otra, o de 12 pies si no están utilizando una cubierta facial. La recomendación fue hecha por los asesores médicos del gobierno local e incluyeron que estos profesionales del arte deben realizarse pruebas de COVID-19 frecuentemente. Como siempre, Sisolak le pidió a los nevadenses seguir respetando los protocolos de salubridad porque cada sacrificio que hagamos ahora tendrá una remuneración muy pronto. Seguimos con más.
Se declaró no culpable de todos los cargos que enfrenta José Rangel en el caso de Leslie Palacio. Durante su audiencia de hoy, el hombre de 46 años además solicitó que se agilice el procedimiento hacia un juicio. José Rangel es acusado de cooperar en el homicidio y destruir evidencia del crimen. Él y su hijo Eric Rangel Ibarra son investigados por la muerte de Leslie Palacio, una joven de 22 años quien fue vista por última vez con los sujetos y luego encontrada sin vida en el verano de 2020. Rangel Ibarra, hijo, sigue prófugo de la justicia y se cree fue el autor material del asesinato. El juicio de su padre iniciará en el mes de abril. Quienes sí están bajo custodia son estos 14 hombres del área metropolitana. De acuerdo a la policía, los sujetos utilizaban las redes sociales para comunicarse con menores de edad e intentar sostener relaciones íntimas. Los arrestos fueron resultado de un operativo especial entre Metro North Las Vegas, el FBI y la Oficina del Fiscal General de Nevada. En información de solo a las 11, lamentablemente sigue aumentando el número de víctimas fatales del accidente ocurrido en California. Rafael Salvador Durán tiene lo último de la investigación. Una mujer guatemalteca de 20 años, sobreviviente del accidente del martes en Holtsville, California, sucumbió a sus heridas anoche en la unidad de cuidados intensivos en la ciudad de San Diego. La comunidad tampoco soporta el dolor de las pérdidas. Ay, que están esperando que ellos estén bien y ya no los van a volver a ver, y me pongo en el lugar de su familia, de sus madres. El cónsul de Guatemala nos confirmó la muerte de la joven. Muy conmocionados, realmente muy tristes por esta lamentable tragedia de nuevo que enluta a las familias guatemaltecas. El cónsul informó que la mujer hizo el viaje desde el occidente de Guatemala para reunirse con su familia en el estado de Texas. Por lo menos 8 inmigrantes procedían de Guatemala. Este sueño americano realmente es un viaje incierto, ¿verdad? Porque las personas no saben que van a subirse a este tipo de transportes. La patrulla de caminos que investiga el accidente también reveló los nombres de las personas hospitalizadas en 5 centros médicos. La mayoría se reporta con golpes críticos o de moderada gravedad. Activistas proinmigrantes están alarmados por la desesperante situación cuando estas personas buscan cruzar la frontera. Es un ejemplo de por qué necesitamos reforma de migración humana. Estas personas que están cruzando fronteras, el único modo que pueden. Por ahora, los consulados de México y Guatemala trabajan con las autoridades estadounidenses para coordinar la repatriación de los cuerpos y el proceso legal de los sobrevivientes. El próximo miércoles, activistas de San Diego y de Calexico se unirán en una vigilia al mediodía aquí en el lugar de los hechos para brindarle tributo a las víctimas y orar por la recuperación de los sobrevivientes. En el Centro California, Salvador Durán. Al volver de la pausa, retomaremos nuestra cobertura especial, cómo operarán las famosas piscinas en los hoteles del Strip de Las Vegas. Al regresar, haremos un recorrido en una de estas instalaciones. Se llega el fin de semana y con él condiciones sumamente agradables, donde los próximos días podríamos ver temperaturas por encima de los 70 grados. Al regresar de la pausa, los detalles. Gracias por seguir en sintonía. Llegó el fin de semana. Sí. Repasemos cómo estarán las condiciones del tiempo durante los próximos días. Lucy Rojas, hacemos contacto contigo. Buenas noches, feliz viernes. Muy buenas noches, un gusto que nos acompañe. Y sí, durante este fin de semana vemos algunos cambios, principalmente una banda frontal estaría ingresando, generando algo de precipitación, sobre todo hacia la Sierra Montañosa, que estarían viendo acumulados de entre 4 a 8 pulgadas, condiciones peligrosas para viajar hacia esta zona, y sobre todo aquellos que tienen planes para ir a navegar al lago. A pesar de que las condiciones sí se van a mantener por encima de lo normal, vamos a tener viento, lo cual podría causar el alto oleaje
y resulta que vamos a tener condiciones peligrosas para navegar, definitivamente a tenerlo en cuenta. Ahora, nosotros a nivel local, nada hay que preocuparnos, condiciones de mayor estabilidad, inclusive las temperaturas muy por encima de lo normal durante los próximos días, entre los 73 a los 78 grados. Estamos pronosticando durante los próximos 3 días, así es de que definitivamente a disfrutarlos, ya que estos solamente nos duran durante los próximos días. Ya para la siguiente semana, especialmente durante la segunda mitad, estaríamos viendo nuevamente esos descensos en el mercurio, nuevamente esa posibilidad de precipitación, mientras que ustedes hacia Reno, esto estaría ocasionándose durante el fin de semana y nuevamente otro nuevo sistema llega con esa precipitación. Así es de que definitivamente sí a disfrutar este fin de semana, tomar las precauciones necesarias, sobre todo aquellos que tienen planes de salir a los lagos, hacia las montañas y sobre todo a disfrutarlo. Eso es todo por mi parte, continuamos con más. Hablando de las condiciones del tiempo, escuche esto, varios casinos celebran la reapertura de sus famosas piscinas sobre el Strip de Las Vegas. Rafael y nuestro equipo realizó un recorrido por una de las instalaciones para conocer de primera mano los cambios que implementan a partir de hoy para mantener la seguridad de todos los visitantes. Oscar Campos, buenas noches. Linda, Rafael, muy buenas noches. Tal como lo mencionan, poco a poco comienza a reactivarse la economía en nuestra ciudad, y es que a solo 10 días de que aumente la capacidad en establecimientos al 50%, algunas albercas en el Strip ya han abierto sus puertas el día de hoy bajo una nueva normalidad. Así que veamos esto que les preparamos a continuación. A medida que el proceso de vacunación continúa en nuestro estado, las buenas noticias llegan para nuestra ciudad, y es que el día de hoy, varias propiedades hoteleras abrieron sus piscinas al público después de un año de inactividad. MGM Grand fue una de las primeras en abrir su alberca, y para su personal, esto impulsará el turismo significativamente. No puedes viajar internacionalmente en este momento, y cuando miras alrededor del país, solo existen 1 o 2 lugares a donde ir para celebrar y divertirte, y Las Vegas es el lugar. Para algunos turistas, esto es un cambio positivo y muy prometedor para uno de los destinos preferidos de las personas que buscan diversión. Es realmente satisfactorio ver que está volviendo a ser un lugar donde la gente realmente puede simplemente divertirse. Las secciones alrededor de las albercas se mantendrán separadas para permitir el distanciamiento físico y también se implementarán rigurosos planes de limpieza. Me gusta ver que constantemente mantienen a gente desinfectando y limpiando los bancos alrededor de la alberca. Eso realmente te hace sentir seguro. Esta etapa de reapertura seguirá con los protocolos de salud y seguridad a la vanguardia. Además, ofrecerán sistemas de menú sin contacto y el uso de mascarilla será obligatorio. Cuando están en la piscina, pueden quitarse la máscara. Cuando caminan hacia y desde la piscina, pueden quitarse la máscara. Y por supuesto, cuando están comiendo o bebiendo alguna bebida, lo cual es muy común hacer en la piscina, también pueden quitarse la mascarilla. Además del Hotel MGM Grand, otras propiedades a lo largo de Las Vegas Boulevard ya han abierto sus albercas al público y actualmente están aceptando reservaciones en hoteles como Aria, Caesars Palace, Encore, Hotel Cosmopolitan, entre otros. Así que usted también prepare su traje de baño, que el verano está a la vuelta de la esquina y nuestra ciudad poco a poco comienza a recobrar la magia y diversión que siempre la ha caracterizado. Así es, compañeros. Les recordamos a todos nuestros televidentes que algunas de estas piscinas por el momento están abiertas exclusivamente para huéspedes. Y si usted desea acudir a alguna de ellas, les recomendamos revisar las políticas de cada propiedad previo a su arribo. Sin más, compañeros, esto por mi parte. Regreso con ustedes al estudio. Oscar no dejó ni una piscina fuera de esa lista. Oscar, gracias. En otros asuntos, la administración Biden continúa evaluando la situación con los inmigrantes solicitantes de asilo. Un grupo de funcionarios llegará hasta la frontera para investigar lo que allí ocurre y les pidió un informe confidencial. Pedro Rojas nos explica. En cuestión de minutos, 3 unidades de transporte del gobierno federal libraron a decenas de familias migrantes en McAllen, Texas, en el espacio que la ciudad ha designado para que se hagan pruebas de COVID-19 antes de irse a albergues de caridades católicas.
Nolvis Cortés es una inmigrante de Honduras y nos dijo que ahora cuestiona su deseo de llegar a los Estados Unidos. Si hubiera sabido que si era de feo, no me vengo. Mucho sufre uno. Simultáneamente, quienes dan positivo son transportados en camionetas de grupos humanitarios para cumplir una cuarentena. La empresa de autobuses Greyhound envió una carta al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, exigiendo que verifique que los migrantes que viajan no tengan COVID-19 y pidió ayuda económica para evitar la contingencia. La Casa Blanca informa que el presidente Biden enviará un grupo de altos funcionarios a la frontera para que elaboren un informe sobre lo que ocurre. Y la vocera asegura que no seguirán acciones del gobierno anterior. No recibimos consejo del expresidente Trump sobre la política de inmigración, la cual fue no solo inhumana, sino inefectiva durante los últimos 4 años, indicó la vocera. El gobierno ordenó al Departamento de Salud abrir los albergues para menores sin acompañantes a niveles previos a la pandemia y advirtió que se podrían dar casos de COVID-19. Además, analiza el uso de bases militares. El congresista Vicente González, que representa el área, dice que se opone a lo que sucede en la frontera y asegura que mantiene un intenso diálogo con la Casa Blanca. Estamos en medio de una pandemia y creo que necesitamos que pensar esto con mucho detalle y tener un plan para asegurar que nuestra población, el Distrito 15 de Texas, donde yo represento, que estemos seguros, que estemos saludables y que esta gente que viene, me duele mi corazón, yo sé que vienen buscando mejor vida, pero que no impacten a la gente de nuestra comunidad. González reveló que ha solicitado que los migrantes sean obligados a pedir asilo en el sur de México o en las embajadas y consulados estadounidenses en sus países. Cada dificultad ha sido una prueba que hemos superado, demostrando tener la capacidad de seguir hacia adelante. Juntos podemos forjar un futuro de esperanza y no de miedo, de luz y no de oscuridad, de certezas y no de falsedades. Con información veraz e imparcial. Juntos podemos. Noticias Univisión. Más tiempo contigo. Tú puedes ser tan bella como quieras. Ponte en manos de una estilista profesional. Katherine Graciano tiene más de 20 años de experiencia atendiendo a celebridades y a mujeres como tú. Katherine Graciano, la estilista de celebridades que puede ser tu estilista. Y concluimos este especial, por supuesto, nunca olvidaremos a aquellas víctimas mortales del COVID-19. Nos despedimos. Producción de Entravisión.